¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo de conferencias webinar Enfermería en tiempos de pandemia, en conjunto con la FAE, la Federación Argentina de Enfermería. Soy la licenciada Victoria Enríquez, de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación. Les compartimos los canales donde se pueden suscribir al canal de YouTube de SEUNITE, donde van a recibir información sobre otras capacitaciones que estamos dando desde la dirección y los próximos encuentros que tendremos con la FAE, y también comentarles sobre nuestra página www.capacitacioncovid.com, donde encuentran la agenda de actividades y material audiovisual para enfermería y para todos los trabajadores de la salud en esta pandemia. Por otro lado, vieron que hay un chat donde pueden dejar sus comentarios. Allí van a encontrar con el nombre de SEUNITE el enlace para inscribirse, ¿sí? Para dejar la asistencia a este encuentro para obtener un certificado por parte de la FAE. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a la directora de enfermería del ministerio, la Magister Gómez Marquicio, que va a dar unas palabras de bienvenida, y luego vamos a darle la palabra a la licenciada Alicia Domínguez por parte de la FAE. Muchas gracias a todos por estar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Sé que están las diferentes provincias acompañándonos. Los enfermeros hoy más que nunca necesitan de estos espacios de capacitación y forman parte de los objetivos de la dirección. Fortalecer la capacitación continua en el marco de la pandemia, hoy más que nunca. El cuidado de la salud mental del equipo de salud en tiempos de pandemia nos parece un tema muy, muy importante, y en este lugar y desde la Dirección de Enfermería del Ministerio Nación, damos la bienvenida no solo al equipo que nos acompaña y que ha tenido esta iniciativa de la Federación Argentina de Enfermería, sino también a todos aquellos enfermeros que se han tomado el tiempo para acompañarnos y para realmente dedicar un espacio para la formación, la capacitación, en un lugar donde existe en este momento la voluntad política de situar a la enfermería, de empoderar a la enfermera y de situar a la enfermería en el lugar que realmente le corresponde. Es en esta gestión, en la gestión del doctor Ginés González García, que eso ha sido posible, y desde la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento del doctor Pedro Silverman, y de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización de la doctora Judith Díaz Bazán, perteneciente a la Dirección de Calidad del doctor Medina. Bueno, dicho esto, lo único que resta es acompañarlos durante todo la capacitación. Y bueno, Alicia, la licenciada Alicia Domínguez, por parte de la FAE. Bienvenida, Alicia, un gusto de recibirte. Gracias, María. Gracias a vos por el espacio que nos has dado a la Federación para hacer esta capacitación, abordando este eje tan importante, como vos dijiste, que es el de la salud mental. Así que bueno, vamos a dar comienzo, y yo tengo el honor de coordinar esta mesa con estos representantes de Córdoba, que son verdaderos pioneros. Así que bueno, es un gusto, Silvina Malvares, presentarte. Ella es licenciada en enfermería, posgrado en salud mental, doctora en ciencias de la salud, profesora e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido asesora regional de la UPS entre 2012 y 2013, asesora del proyecto Cuiden de la Secretaría de Salud Mental, Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. A Emilce Olivares, que también es licenciada en enfermería, profesora en enfermería de salud mental de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Enfermería, también asesora del proyecto Cuiden del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y Claudio Ballini, que también es profesor en enfermería en salud mental en la Universidad Católica de Córdoba,
coordinador del proyecto Cuiden. Ellos presentarán el proyecto Cuiden, que es un programa de educación en servicio del Ministerio de Salud de Córdoba, destinado a capacitar 3.000 enfermeros de la provincia. Y bueno, los dejo a ellos para que lo expliquen. Adelante, Silvina y equipo. Silvina, tenés silenciado el micrófono. Falta que actives tu micrófono. Ahí está, perfecto. Digo, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a la Federación Argentina de Enfermería que tuvo la deferencia de invitarnos, y saludo a todos, especialmente a la licenciada Sandra Gorda, que es una colega cordobesa con quien trabajamos en muchas áreas, y también al Ministerio de Salud por haber prestado la plataforma y organizado esta actividad. El proyecto de cuidados de enfermería y salud mental no tiene especificidad sobre el tema de salud mental y COVID. Sin embargo, es un proyecto muy grande, ambicioso, que está en marcha y que ahora van a poder escuchar, que está dando unos resultados muy importantes en la reforma de los servicios de salud mental, en la aplicación de las leyes de salud mental nacional y de la provincia. Este es un proyecto de capacitación en servicio que busca capacitar 3.000 enfermeras en toda la provincia de Córdoba. Es un proyecto que está organizado por el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba y ha contado especialmente con el Ministro de Salud anterior y el Ministro de Salud actual, y también especialmente por la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud. Pero no es solamente el Ministerio, sino también la Universidad Nacional de Córdoba quien lo organiza, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y también instituciones privadas. Esencialmente tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la salud mental en la población cordobesa, por eso dice 3.000 enfermeras cuidando la salud mental de los cordobeses. Y se originó en el año 2017 cuando un grupo de enfermeras de la Red Internacional de Enfermería en Salud Mental le hizo al ministro de Salud en ese momento una propuesta de generación de esta capacitación para toda la provincia. El ministro, que ha sido siempre un defensor principal de este proyecto, lo acogió también especialmente la Secretaría de Salud Mental, a cargo del doctor Filipponi y ahora a cargo de la licenciada Pia Guidetti, que nos apoyan gubernamentalmente en el desarrollo. Este proyecto surge de los intereses de la Red Internacional de Enfermería y Salud Mental en función de ver el aumento epidemiológico de los problemas de salud mental en el mundo y también en la Argentina y en nuestra Córdoba. Y también en ese sentido el problema de la brecha asistencial entre la cantidad de problemas de salud mental y la diversidad y falta de respuesta a los servicios de salud mental. El programa tiene también la idea de contribuir, se fundamenta también en la necesidad de instrumentar a las enfermeras para que tengan una participación central en el cuidado de la salud mental y esencialmente ayuden a la articulación de la red de servicios de salud mental en la comunidad de esta provincia. De tal modo, un fundamento especial es que los enfermeros estamos convencidos de que tenemos un rol principal en el cuidado de la salud mental, en el cambio de los servicios y particularmente en la aplicación de las leyes de salud mental de la nación y la provincia. Entonces, el proyecto está dirigido especialmente a compartir información con las enfermeras sobre la promoción, la protección y el cuidado de enfermería en salud mental, mejorar la calidad de los cuidados
contribuir a la articulación de la red de servicios, disminuir el estigma y la discriminación de las personas con sufrimiento psíquico y promover la sensibilidad hacia la promoción y protección de la salud, entendiendo que los primeros artífices del cuidado de la salud mental son las propias familias en sus hogares, son las propias instituciones sociales en sus espacios. El proyecto tiene un programa académico de 5 módulos. Es un programa presencial y a raíz del advenimiento de la pandemia fue suspendido por estos meses y está siendo ahora organizado con relación a la salud mental y el COVID. Y de todas maneras, esperamos con muchas ansias poder reiniciarlo. Deliberadamente decidimos no hacerlo online y pensamos que era más importante enfocar la pandemia y la salud mental tal vez online, pero no el programa Cuiden, que está en desarrollo. El programa académico tiene el primer módulo, que es sobre introducción a la salud mental, a los modelos y paradigmas de salud mental, y especialmente a la reforma psiquiátrica y al problema de salud mental en el mundo. También el primer módulo orienta sobre el modelo pedagógico del cual enseguida hablaremos. El módulo 2 está enfocado al concepto de salud mental y otra vez a los paradigmas de salud mental. El módulo 3 enfoca especialmente toda la gama de servicios de salud mental comunitaria que son sustitutivos del hospital psiquiátrico y al cual propende el proyecto de salud mental de la provincia. Y propone también los lineamientos regionales y nacionales de salud mental. El módulo 4 es específico sobre enfermería en salud mental y aborda el rol de la enfermera de salud mental en cada uno de los dispositivos de salud mental en la comunidad y la relación terapéutica y los principios éticos de la enfermería y salud mental. Y el módulo 5, que es de doble tiempo, cada uno de los módulos tiene 16 horas, el módulo 5 tiene 32 horas, enfoca cada uno de los problemas y grupos prioritarios en salud mental y cuáles son los cuidados de enfermería. Nos interesa mucho decir que es un programa de aprendizaje participativo y de construcción colectiva que va haciendo camino al andar y que va haciendo en realidad diseñando los cuidados de enfermería sobre la base del análisis de la práctica y el aporte conceptual, teórico y ético-político de los cuidados de enfermería. El modelo pedagógico es el modelo de la problematización y supone el aprendizaje articulado con el trabajo y la investigación, con fines específicos de transformación. Gracias. De transformación positiva del cuidado, o sea, el aprendizaje toma como foco de atención y objeto de estudio la práctica de los cuidados de enfermería en cada circunstancia, le agrega y lo ilumina con la teoría a base de estudio y a base de conferencias y presentaciones y lo transforma con una propuesta de transformación final. Esas 3 etapas son las etapas esenciales de la construcción colectiva del cuidado. El análisis de los problemas prioritarios, la teorización y la propuesta de transformación. Entonces, muchas gracias por la atención. Yo he sido bien breve para que mis colegas también puedan estar cómodos en su presentación. Les va a continuar hablando el licenciado Claudio Ballini, que además y principalmente es el subdirector del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Principalmente agradezco al estar acá al ministro de Salud, al doctor Diego Cardoso,
a la licenciada María Pía Guidetti, a cargo de la Secretaría de Salud Mental. Y yo voy a hablar un poco de las jurisdicciones participantes, quienes participaron en el armado de este proyecto, ¿no? Tenemos, por un lado, desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Salud Mental, la Dirección de Enfermería, dependiente del Ministerio de Salud, los hospitales de Capital de la provincia de Córdoba y los hospitales del interior y CAPS. En relación al ámbito municipal, tenemos Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de la Municipalidad de Córdoba, los hospitales municipales, los centros de atención comunitaria de la municipalidad, el Hogar Padre La Mónaca y el Centro de Especialidades Médicas de la municipalidad. En cuanto a nivel nación, tenemos a la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos a la Facultad de Ciencias Médicas, a la Escuela de Salud Pública, a la Escuela de Enfermería, al Hospital Nacional de Clínicas y a la Maternidad Nacional. También en la segunda corte incluimos a las clínicas privadas y en la tercera corte a las escuelas técnicas. Eso es en relación a las jurisdicciones que participaron en el proyecto. En cuanto a las áreas programáticas en salud mental, tenemos 6 áreas programáticas en salud mental, donde Córdoba geográficamente está dividido. En la zona A tenemos al departamento Cruz del Eje, que allí tenemos a la localidad de Ichirín, San Javier, San Antonio, Pocho, son lugares de referencia donde hemos llegado con este proyecto Cuiden. En la zona B tenemos al departamento San Justo, Tulumba, Totoral, Río Seco y Santa María. En la zona C tenemos al departamento Río Segundo, Tercero Arriba y San Martín. En la zona 4 tenemos al departamento Unión, Marco Juárez y Belleville. En la zona E tenemos un departamento grande, Río Cuarto, ¿no? Juárez Elman, Presidente Sáenz Peña y Calamuchita. En el departamento 6 tenemos, que sería la zona F, San Justo, que sería Río Primero y San Francisco. La idea que nos planteamos con el proyecto es que desde la localidad, llevar a toda la provincia el proyecto con la misma intensidad, ¿no? Con la misma intensidad, con la misma capacitación, con la misma carga horaria, o sea, que todo el mundo pueda tener la misma accesibilidad, tanto la persona que está a 700 kilómetros desde Córdoba Capital como quien vive en Córdoba Capital. Eso en relación al área programática. En cuanto al equipo de coordinación de la primera y de la segunda corte, un poco, bueno, como que las funciones fueron de ideas, lluvias de ideas, creación, planificación general, planificación estratégica, planificación académica, organización de estas jurisdicciones, es decir, cómo íbamos a organizar, quién iba a estar representando qué zona y cómo, formación de formadores, capacitación en enfermería. Bueno, un poco esas fueron las funciones de este lindo grupo. En cuanto a la representación en la coordinación general, desde la provincia participaron de nivel central, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Desde el municipio, desde la Municipalidad de Córdoba, hospitales y centros de salud. En cuanto a la universidad, participaron hospitales nacionales, Escuela de Salud Pública y Escuela de Enfermería. Clínicas privadas, participaron clínicas y sanatorios. Y en la tercera corte
incluimos a escuelas técnicas. Eso es en cuanto al equipo de coordinación. También al comienzo quisimos también hacer la formalización del proyecto, ¿no? Que es muy interesante. En cuanto a la formalización, apostamos a cada jurisdicción que pudiera tener un instrumento legal, ¿no? Es decir, para con el proyecto. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba se estableció una resolución, la Municipalidad de Córdoba también establecimos resolución, con la Universidad Nacional de Córdoba también se estableció resolución, con el Hospital Nacional de Clínicas también se estableció una resolución, Maternidad Nacional se establece también resolución, con los municipios y comunas de la provincia se realizan notas de adhesión, como así también con las clínicas privadas y las escuelas técnicas. Bueno, en relación a los logros tenemos, hasta el momento estamos muy contentos porque en esta primera corte hemos formado a 130 licenciados en enfermería de agosto a diciembre del 2018. Que esos 30 licenciados formaron a 1.307 licenciados en enfermería de abril a diciembre del 2019. En cuanto a la segunda corte de formadores, estos 130, comenzaron 130 licenciados en enfermería en noviembre del 2019 a diciembre del 2020, interrumpido por los motivos de público conocimiento. En cuanto a la proyección, nuestra proyección es que en una segunda corte podamos capacitar a 600 licenciados en enfermería y en una tercera corte podamos capacitar a 800 licenciados en enfermería. Esto es para lograr la meta que mencionaba la doctora Malvares, capacitar a 3.000 enfermeros cuidando la salud de los cordobeses. Muchas gracias, le doy el espacio a Emil, al licenciado Olivares. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludar. Saludar a toda la gente que está participando de la provincia de Córdoba. Muchos de los que están participando son los que han participado en el proyecto Cuiden. También saludar a gente que nos está viendo desde el exterior, compañeros de enfermería de Perú, que están todos en el Rienzame. Entonces, un abrazo para todos ellos. Y también agradecer que nos haya invitado la Federación Argentina de Enfermería a poder difundir este proyecto, que para nosotros es un proyecto de mucha envergadura, muy importante, y que yo creo que estamos convencidas que es un proyecto necesario para transformar las prácticas de enfermería en salud mental. Bueno, para continuar con la exposición, quiero contarles cómo hemos desarrollado el proyecto Cuiden. El licenciado Bassini ya les comentó sobre los logros, las metas del proyecto. Yo me voy a focalizar más en la cantidad de enfermeros formados y de licenciados formados, y en los avances que hemos tenido con el proyecto a través de una evaluación que hicimos en el mismo. Contarles que se formaron 130 licenciados de enfermería en la primera corte, quienes tenían la enorme responsabilidad de replicar el proyecto en su institución, que ellos fueron los pioneros. Entonces siempre nosotros los acompañamos en todo momento porque se estaba iniciando la formación de los enfermeros en cada institución y por los licenciados en enfermería que se habían formado en la primera etapa. De allí, estos licenciados en enfermería capacitaron a 324 enfermeros de la Municipalidad de Córdoba Capital, que son enfermeros del Hospital de Urgencia, de la Dirección de APS, del Hospital Infantil Municipal, del Hogar Padre La Mónaca y del Hospital Príncipe de Asturias y también de la ADEM. También se formaron 252 enfermeros de hospitales provinciales del interior de la colonia Emilio Vidal Aval, del Hospital Crespo de Cruz del Eje, del Hospital René Favaloro de Ruihuinca, Renancó, del Hospital Arturo Humberto Ilia de Altagracia,
del Hospital San Vicente de Paúl de Villa del Rosario, Hospital Santa María de Punís y Domingo Funes y el Hospital de Mina Clavero. También se formaron 568 enfermeros de hospitales provinciales de capital, como Hospital San Roque, Hospital Neuropsiquiátrico, Centro Psicoasistencial, Florencio Díaz, Hospital Materno Provincial, Hospital Pediátrico del Niño Jesús, Hospital Córdoba y Hospital de Niños. 97 enfermeros de hospitales nacionales, como el Hospital Clínica y la Maternidad Nacional. 95 enfermeros de hospitales municipales del interior, como Hospital Pancelli de Cerrezuela, Villa Huidobro, Villa Valeria, Huinca Renancó, Laguna Larga, Rincón, Calquín, Río Segundo, Luque, Impira y Matorral. Y 29 enfermeros de las clínicas privadas, como la Clínica San Miguel y la Reina Fabiola. Estos son todos los enfermeros que hemos formado hasta hoy. Pero, como les dije recién, también voy a hablar sobre los avances del proyecto en la evaluación realizada. En la evaluación participaron los 16 coordinadores del proyecto Cuiden, que ellos son de todas las instituciones que estaban participando. También autoridades de la provincia, como la jefa del Departamento Central de Enfermería, autoridades de salud mental de la provincia, autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, Escuela de Enfermería, autoridades municipales de Capital e Interior, y un invitado especial, el director de salud mental de Tandil. Dentro de esta evaluación se vio que la eficacia lograda en cuanto a la intervención de enfermería con la persona a su cargo cambió. Se incluyó, digamos, por un lado, dejar de pensar como paciente y empezar a pensar como persona, en donde se tenía en cuenta la escucha, el contexto, sus creencias, sus valores, sus costumbres. La autoevaluación y la evaluación de conocimiento mostró la importancia de los conocimientos teóricos, de las teorías de enfermería y su relación con la práctica. También se socializó dicho conocimiento entre los enfermeros y se pudo empezar a pensar que estas teorías es importante que los enfermeros empiecen a articular los conocimientos. Entonces, cuando se empezó a hablar de la palabra articulación, también se empezó a pensar en la articulación de la red, una red de conocimiento y una red de articulación de las prácticas. Y eso se empezó pensando entre los colegas de una misma institución, colegas de instituciones vecinas, tanto de los municipios vecinos, de los municipios de Córdoba, de la provincia de Córdoba y de de todos los enfermeros que conformábamos el Cuiden en ese momento. Otros avances logrados estuvieron en relación a los proyectos presentados a partir de la formación, como fueron proyectos de educación para la salud mental de los adolescentes, saber para prever y prever para proteger, soy sinónimo de estorbo, estoy vivo, no puedo y quiero elegir, viviendo a la vida, bienestar, guardería para el adulto mayor, cuidado domiciliario de paciente con motricidad limitada, proceso de duelo en la familia y acompañar a pacientes oncológicos en la etapa final de la vida. Y otro proyecto es Yo Cuido Mi Plaza. También hubo proyectos importantes en los cuales ya se están ejecutando en los hospitales de la capital, como por ejemplo la intervención de enfermería en la guardia interdisciplinaria. Bueno, para concluir, lo que podemos decir es que en la nueva corte de formación de formadores se incluyó a 50 coordinadores, jefes de enfermería de cada institución y directores de escuelas técnicas. ¿Por qué es importante que hayamos incluido a los directores y a los jefes de enfermería? Porque ellos son los nexos con las autoridades para que se facilite la implementación del proyecto y se asegure que todos tengan la posibilidad de capacitarse. Bueno, esto es todo lo que podemos contar del proyecto en cuanto a la evaluación que se hizo. Quiero dar paso a mi compañero Claudio Bassini para que nos diga la propuesta de ahora en más que vamos a sufrir con este proyecto.
Bueno, como ponencia ya final, en relación a las perspectivas futuras, el proyecto Cuiden es un curso de cuidado de enfermería en salud mental que tiene la responsabilidad y el compromiso de formación de formadores, de licenciados en enfermería y capacitación de enfermería. También tiene un curso de virtual, Cuiden en salud mental y COVID, que próximamente lo estaremos difundiendo. También podemos hablar de programas Cuiden en salud mental en foco, en relación a Cuiden en salud mental y necesidades humanas, bases teóricas, Cuiden salud mental en la comunidad, Cuiden salud mental en grupos vulnerables y Cuiden en salud mental a problemas prioritarios de salud mental. Esto es un poco la proyección de las perspectivas futuras. Lo que sí estamos convencidos en este grupo que las enfermeras son el eje fundamental para realizar la reforma de salud mental. Pero sí también estamos convencidos que lo deben hacer a través de la capacitación, ¿no? De una capacitación rigurosa, permanente y continua, que tenga algunos lineamientos básicos, como son la Ley de Salud Mental Provincial, la Ley Nacional, un modelo comunitario y los derechos humanos de los pacientes, ¿no? Yo digo que los enfermeros debemos prepararnos porque el cuidado de enfermería apuesta a eso, a prevenir el sufrimiento psíquico y realizar la inclusión social de nuestros usuarios. Bueno, muchas gracias y Saludamos los tres. Saludamos los tres. Así es. Salud del proyecto Cuiden. Salud del proyecto Cuiden. Gracias. Gracias, doctora Malvarez y Claudia y Emilce. Bueno, a continuación, continuamos con Córdoba, con la provincia de Córdoba, y así viene la licenciada Betty Sandagorda. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora también de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Enfermería en Salud Mental por el Instituto Universitario de Ciencias Médicas de Córdoba, es profesora de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, Dirección General de Capacitación en Salud, Secretaría de Salud Mental, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, es también profesora de Enfermería en Salud Mental en institutos y universidades, directora de la Diplomatura en Enfermería en Salud Mental de la Fundación Sanatorio Morra, asesora en servicios de salud, coautora del libro Estrategias de Transformación en Salud Mental, autora de artículos y ensayos del cuidado de la salud mental, y actualmente se encuentra editando el libro Políticas en Salud Mental, encrucijadas de la época. Adelante, Betty. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera agradecer primeramente la invitación a la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación, la Federación Argentina de Enfermería, FAE, y muy especialmente en representación de la Asociación de Enfermería de Córdoba. Mi ponencia va a estar en relación a la situación de la humanidad y los desafíos de cuidar la salud en tiempos de pandemia COVID-19 desde una posición social y de sufrimiento humano, acercándose a esbozar perspectivas que condicionan un impacto mayor o menor en los trabajadores de salud, haciendo énfasis en el recurso humano de enfermería como grupo vulnerable por su situación de género, estatus, poder político y condiciones de medio ambiente de trabajo. Siguiente, por favor. Quisiera comenzar con este pensamiento. En esta inmensidad del universo somos náufragos en el mismo barco,
una chispa fugaz como parte de este todo, un ser frágil, falible y temporal que alcanza una profunda comprensión cuando se ve bañado por una conciencia trascendente. Eduardo Sassi. La humanidad se encuentra atravesando una realidad muy compleja a pesar de su aparente desarrollo tecnocientífico y de mercados mundiales. Presenta serios problemas a la hora de dar respuestas sociales a problemas sociales. Siguiente, por favor. Siguiente placa, por favor. Problemas llamados nuevos, pero en retrospectiva encontramos que ya había ocurrido igual o similar acontecimiento. Puede ser que de tanto en tanto naturalizamos y pasan a la cotidianeidad sin llamarlos la atención, formando parte del paisaje que vivimos todos los días. Siguiente. Siguiente, por favor. Una y otra vez podemos responder a la pregunta por qué no se resuelven los problemas sociales y encontramos respuestas que no los resuelven, que dejan las cosas como están. Tal vez las respuestas ayudan a sobrellevarlas y a naturalizarlas. Lo observamos en las conductas de las personas, en sus vidas diarias, en la vida social, que en palabras de Sassi se entendería como una persona sujetado a su contexto, a su cultura, a su destino social, amarrado a sus aprendizajes, al mandato social de un tiempo y un espacio. ¿Cuándo ocurre una transgresión? ¿Cuál es ese margen disponible para transgredir? ¿Cuál es la posibilidad de ese espacio creativo? Sin duda, un espacio de contingencia como la pandemia COVID-19 no es el ideal, pero fue la sacudida de transgresión que arrasó con la cotidianeidad de las personas, no solo en un solo país, sino en el mundo entero, ¿sí? En muy poco tiempo cambió el camino que llevaba a la humanidad como viajeros en el tiempo, implicándonos tomar otra dirección, donde el resguardo, la autoprotección, el autocuidado constituyeron los instrumentos de atención de primera línea para sobrevivir. Igualdad desigual atraviesa sectores frágiles y vulnerables de nuestra sociedad. Es importante comprender el alcance de la igualdad y la desigualdad para pensar en redes de solidaridad, vinculación con los demás y para el otro. Este planteo realizado no escapa para nada a la comprensión del impacto de la pandemia en los trabajadores de la salud, porque antes de ser trabajadores somos personas humanas, con familias que vivimos en un barrio y tenemos vecinos y relaciones sociales y expresamos condiciones de vida familiar y social. Es decir, somos parte de la construcción de los sentidos sociales porque el impacto de la pandemia COVID-19 se debe comprender de una variable transversal social. Parafraseando en palabras de Bauman, desde un sector como somos las enfermeras, para el beneficio de muchos como son los otros con nosotros. Siguiente, por favor. De acuerdo al análisis del impacto de la salud mental en los trabajadores de salud, tomamos tres vertientes. Una de ellas que es el enfoque de la salud pública, el enfoque social y el enfoque de derechos. El enfoque de salud pública representa desde la responsabilidad de un Estado democrático, participativo e inclusivo, donde los trabajadores son actores sociales al servicio de la salud de la población. Partimos de la premisa de que aquello que es nuestro no puede ser decidido por otros, y eso incluye el presente y el futuro. En tal sentido, se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el objetivo de proteger la salud pública, amparada en la Convención Americana de los Derechos Humanos,
que sostiene en su artículo 22, inciso 3, que el derecho a circular y residir en un Estado puede ser restringido para prevenir y proteger la seguridad nacional de la salud pública, en circunstancias excepcionales, como es el caso de la pandemia COVID-19. El enfoque de derechos desde las políticas públicas y derechos humanos como un conjunto de decisiones y acciones que el Estado y su pueblo diseña, implementa y evalúa a partir de la inclusión, de la participación social efectiva, con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, los grupos y colectivos que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad, no discriminación, universalidad y visibilidad en acciones concretas de la vida cotidiana de cada persona y en consecuencia de los trabajadores de salud. La comprensión de impacto de la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva posición relacional, desde la perspectiva de vinculaciones, desde una perspectiva de cuidado y finalmente desde una perspectiva de potencial acumulado, es muy importante para poder comprender de qué manera se desarrollan los procesos para que finalmente impacte en la sociedad y en los trabajadores de la salud. Siguiente, por favor. Para comprender el impacto desde una posición relacional, donde la persona es considerada a partir de redes tecnológicas, sus relaciones en la vida cotidiana, redes comunicacionales, que es uno de los elementos que ha impactado y que es necesario analizar. El uso de las tecnologías en la vida cotidiana, la vida diaria, a tal punto que se ha convertido imprescindible, o más bien, se ha conformado como una prolongación de uno mismo, una prolongación de nuestra humanidad, que nos es útil para intentar encontrar al otro humano. Vivimos en aislamiento y lo que ya era tendencia global ha avanzado a la colonización de prácticas cotidianas tecnificadas. Mediante ellos, todos los individuos establecen relaciones de intercambio. Nuestra cotidianeidad ha cambiado. Nuestra cotidianeidad tiene un doble aislamiento, el aislamiento personal y comunicacional de persona a persona, sustituida esta vez por la virtualidad tecnológica. Citando a Foucault, podemos decir que la sociedad cada vez está más panoptizada, en una tranquila y demandante acción concretizada, porque se ha constituido como una herramienta alternativa a la comunicación relacional en esta pandemia del COVID-19, que en palabras de Harari, de ahora en más, habrá mayor tendencia a adoptar este tipo de estrategias de vigilancia social. Los cuerpos no pueden entrar en contacto, están en aislamiento. Las tecnologías vienen a ser la prolongación de ellos para establecer contacto con seres queridos, con amigos, relaciones laborales, educativas, sanitarias, definiciones políticas, etc. En pocos meses ha cambiado los usos y costumbres de la comunicación establecida durante años. También la perspectiva de vinculaciones establece complejas tramas de existencia en un contexto determinado. Reconocer el impacto psicosocial en la salud de los trabajadores en tiempo de pandemia y desastres sin caer en la patologización, en una clínica de reconocimiento de síntomas y signos que denoten un trastorno mental. No debe ser así. Más bien considerar al sufrimiento humano y esos efectos como impactan en la persona expresada como respuestas humanas esperables a tales exposiciones, como eventos de vida y que requieren construir redes de ayuda y cuidado para superarlas. Lo que no se puede descartar es que no exista sufrimiento personal, sufrimiento físico, psicológico y social. Por último, la perspectiva del cuidado como un bien social,
Históricamente, el cuidado a la vida en su expresión holística no ha sido visibilizado como tal en el paradigma de la ciencia moderna. Al contrario, siempre se trabajó desde el reduccionismo. Esta situación ha venido generando en las enfermeras que ejercen la ciencia del cuidado diferentes problemáticas cuyo impacto a nivel profesional no ha sido del todo a su favor y muchas veces sin resoluciones efectivas, agudizado en este presente por las exigencias solicitadas al situarlas en primera línea como trinchera de abordaje a una entidad desconocida en sus manifestaciones, como es el virus del COVID-19. El cuidado desde una mirada compleja no alcanza, ni es de interés profundizar desde el conocimiento empírico, debido a que su amplitud no engrana en esa linealidad causa-efecto. Las dimensiones como la relación interna de conexión de cuidado con la vida de uno mismo, es decir, la vida común de todas las personas, lo cotidiano del vivir, la dimensión social como cuidado de la vida de los demás actores sociales y la dimensión ecológica, tiene una consistencia, un ensamblaje en la vida natural, desde los entornos históricos, culturales. La lógica de la sostenibilidad del cuidado de la vida diaria es representada también por el género femenino, hasta ahora invisibilizado al valor de poderes y grandes mercados capitalistas. Se ha corrido un velo de esta inexistencia cuando se decreta la cuarentena y el aislamiento por la pandemia COVID-19, peticionando al cuidado resguardar la salud de las familias en comunidad y quedando la responsabilidad de la protección humana. Frente a esta lógica de la sostenibilidad de la vida, concede un lugar prioritario a la supervivencia, al mantenimiento de la salud, tareas que además de mantener la vida, proporcionan una comprensión práctica de que la naturaleza ha de preservarse si queremos sobrevivir. De ahí la necesidad de recuperar al cuidado como un ethos fundamental del ser humano, es decir, el cuidado como un modo de ser esencial. Siguiente, por favor. Siguiente placa. Muy bien. Bueno, estamos ahí. Era un pensamiento que también quería compartir con ustedes, donde se señala que se podrán seguir caminos más creativos en la búsqueda por ampliar los conocimientos científicos que nos permitan otras posibilidades como respuesta a los viejos y nuevos problemas humanos. Es un desafío encontrar nuevos caminos en el conocimiento de determinados temas, con una mirada amplia y creativa para llegar a nuevas respuestas que superen las ya conocidas. Este pensamiento también pertenece a Eduardo Sassi. Bueno, me parecía interesante poder compartir 3 investigaciones que expresen la relación de un estudio en relación a las mujeres y a las enfermeras. 2 de ellas son internacionales y una nacional. Deben seguramente ya estar conocidas. Una de ellas es el estudio que se ha realizado en China, donde se han realizado entrevistas no estructuradas a 1.257 trabajadores, de los cuales en su mayoría son mujeres y enfermeras, y que comparten efectos con el segundo estudio, que es más bien retrospectivo, del estudio del SAR. Como estoy ahí con los tiempos casi justo, voy a ir sintetizando en la manera como se comparten los resultados, ¿no? Y nos marcan tendencias para poder, de alguna manera, posicionarnos con respuestas más favorables de protección. Siguiente, por favor.
Siguiente placa. Siguiente placa. Muy bien. Pues en esta placa quiero expresar algunos resultados que se van hallando en estas investigaciones. Este es un estudio nacional que se está llevando a través del CONICET en relación con universidades públicas y privadas. Los primeros hallazgos que se van teniendo en relación al impacto de la pandemia en trabajadores de salud nos muestran en esta placa, por ejemplo, hay una gran preocupación en contagiar a los seres queridos, que va en aumento desde un 83 a un 90%, ¿sí? También una gran preocupación en relación a la posibilidad de contagio. También tenemos una gran preocupación en relación a contar con los recursos adecuados de protección, aun cuando estos porcentajes van lentamente descendiendo, que eso es muy importante cuando tienen los enfermeros o los trabajadores de salud, protección de los recursos, va disminuyendo las preocupaciones, ¿sí? No solamente de uno, sino también en relación al contagio. La otra conclusión es que hay una percepción de un clima laboral que va empeorando significativamente y que este clima laboral, esta preocupación de mal clima laboral tiene que ver también con el clima en la familia y en la vida cotidiana. La percepción de un cansancio, ¿sí?, también va en ascenso entre un 67% y al 79%. En relación a contar con grupos de apoyo, tenemos un bajo porcentaje de 32% que dicen que lo necesitan, pero al mismo tiempo estas personas disminuyen significativamente su participación en estos equipos. Esta es una variable interesante para poder analizar el por qué no hacen uso, ¿sí?, por el tiempo disponible para poder tener cada uno y participar en estos grupos de apoyo. En relación a la variable de si cree contar con un grupo de contención y apoyo psicológico, lo ayudaría con sus problemas y temores sin que se observen cambios significativos, ¿sí? Y bueno, en relación a los indicadores de depresión, de ansiedad e intolerancia a la incertidumbre han aumentado a lo largo de estos periodos. Bueno, siguiente placa. Bueno, solamente voy a mencionar en relación a los factores de riesgo que encaminan a crear impactos en los trabajadores de la salud, tiene que ver en un alto porcentaje la perspectiva de género como factor de riesgo, ¿sí? Las características del trabajo de las enfermeras, la vulnerabilidad como mujer y trabajadora, la precariedad laboral, la relación de las características del ámbito laboral y de las familias y vidas cotidianas. Las mujeres profesionales están más expuestas en los servicios de salud. La mitad del personal y más del 80% lo constituyen las enfermeras y está representado por mujeres. Es llamativo porque este grupo vulnerable tiene acceso a menores cargos de decisión política y económica. Lo que acceden más son a cargos de conducción, pero estos lugares no alcanzan o son irrelevantes para transformar la condición de la mujer como género, porque las mismas se concentran en líneas de mando vertical con escaso nulo o poder autónomo.
Esta situación impacta en la posibilidad de implementar herramientas de afrontamiento y protección a la mujer trabajadora. Siguiente, por favor. Entonces, el impacto va a depender de la naturaleza de la profesión, del entorno de hábitat de las personas, del entorno laboral como condiciones y medio ambiente del trabajo. Siguiente. Y terminaría. El impacto personal esperable es la incertidumbre, ansiedad por la evolución del fenómeno y temor por su magnitud, el miedo al contagio, temor a perder el trabajo, miedo a ser excluido socialmente, el temor a la estigmatización y a ser discriminado, las sanciones laborales y la sanción social, impotencia por no poder proteger a sus seres queridos y miedo a perderlos. Temor a estar separado de sus seres queridos debido al aislamiento, no solamente por contagiarse, sino por muchas familias se han desarticulado en su tejido familiar debido a que han optado por residir solos para evitar la probabilidad de contagio, tanto en niños como en personas mayores, ¿no? Bueno, sentimientos de soledad, tristeza, ansiedad y angustia. Siguiente, y ya terminaría. Siguiente, por favor. Siguiente. En esta placa cierro las recomendaciones que sugiere la OMS. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud, desarrollar canales de solidaridad y empatía, trabajar sobre el estigma y la discriminación, el apoyo individual, familiar, comunitario y social, de aquí que no se puede deslindar cuando se habla de trabajadores como personas que tienen familias y son parte sociales de una comunidad, el respeto a la identificación por su identidad, el uso racional de la información, la divulgación de experiencias positivas, el reconocimiento a los trabajadores de salud desde diferentes dimensiones, cuidar la salud física y social, favoreciendo el autocuidado, implementar estrategias de afrontamiento al estrés cotidiano, brindar herramientas de resolución de problemas, establecer canales de formación, capacitación para los primeros auxilios emocionales, el desarrollo de habilidades psicosociales, poder desarrollar cuidados primordiales dentro de la atención primaria de la salud. Siguiente. Y siguiente. Muchísimas gracias por haberme permitido socializar una preocupación en relación al impacto de la salud mental de los trabajadores de la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Sandra Gorda. Seguidamente, para abordar el tema las adicciones en las personas en tiempos de pandemia, quiero presentarles al magíster Nelson Enrique Mancilla. Él es licenciado en enfermería por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, magíster en prevención y asistencia de la drogodependencia de la Universidad del Salvador. Se desempeña como evaluador externo en la tesis de maestría de la Universidad del Salvador y como profesional de enfermería en salud ocupacional. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Bueno, en principio voy a agradecer
evidentemente a la FAE por haberme invitado a participar de esta actividad. Es un honor para nosotros, los enfermeros de la Patagonia. También agradecer a la Asociación de Enfermería del Chubut, a quien estoy representando en este momento, a su presidenta Nasira Corba, la licenciada Nasira Corba. También quiero agradecer a dos de mis mentoras, a la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, Magíster Lidia Blanco. Con ella he recorrido todo este camino hermoso de la enfermería, de su mano. Y también quiero agradecer a la facultad a la Universidad del Salvador, ¿sí? Porque, bueno, mi carrera como especialista ha nacido allí, a la magíster Jorgelina Devoto, también otra persona que ha sido importante en mi vida, y bueno, uno va construyendo su carrera no en soledad, siempre ayudado y asistido por distintas personas, y me parece que era importante el agradecimiento. La siguiente, Pablo, por favor. Bueno, cuando uno puede ver la cronología de los hechos desde el momento que da inicio a esta pandemia, la sensación o la primera sensación que nos da es que, bueno, ha pasado mucho tiempo. Han pasado solamente 135 días y parece que ha pasado más de un año. Eso habla a las claras del golpe y el impacto que generó la pandemia en todos nosotros, el equipo de salud y especialmente en los enfermeros. Desde el 3 de marzo hasta esta parte, claramente vamos camino hacia algo que denominamos todos una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad tiene un contexto muy particular, digamos, porque trajo un gran cambio en nuestras actividades. Nos preparamos para festejar el año de la enfermería y terminamos, la mayoría de nosotros, al pie, digamos, de esto que algunos denominan como si fuese una batalla, al pie del cañón y con todo lo que eso implica, ¿no? La siguiente, Pablo. Pareciera, en líneas generales, a la vista de la ciudadanía e incluso a nosotros como personal de salud, que desde que se decretó el aislamiento social obligatorio se ha instalado en nosotros esa percepción de que el mundo de lo cotidiano se ha detenido, ¿no? Esa es la sensación o la primera sensación que uno tiene. Y que todas las acciones para contrarrestar el impacto de la salud, el impacto en la salud del COVID-19 es lo emergente. Y a partir de eso me surgen una serie de interrogantes. ¿Acaso las personas que padecen enfermedades crónicas no necesitan asistencia? Digo, tanto de asesoría como de continuidad en su tratamiento farmacológico. En estos más de 100 días de cuarentena o aislamiento, ¿no han sufrido algún deterioro agudo en su estado de salud? ¿Qué ha sucedido con aquellos jóvenes y adultos que por distintas causas hacían abuso de alguna sustancia psicoactiva? El aislamiento social obligatorio ha sido seguramente una herramienta poderosísima, pero súper poderosa para poder aplanar la curva de contagios por COVID. Y a su vez también ha permitido mejorar significativamente la respuesta del sistema de salud para enfrentar esta verdadera emergencia sanitaria. Pero creo que es necesario y casi indispensable ampliar la mirada hacia otros eventos de salud que padece la población en general. Los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas no escapan a esa dinámica de pensamiento. Por eso yo estuve este tiempo, cuando me invitaron y demás, a investigar respecto a si había en Argentina algunos estudios de investigación que dieran cuenta de si había habido un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en cuarentena. Sí, y di con que existen una serie de informes de investigación que se han realizado en este tiempo respecto a la temática. La siguiente, Pablo, por favor. Para basar mi ponencia, voy a utilizar 3 trabajos que tienen que ver con una investigación que se ha hecho acá en Argentina en este tiempo, en abril, mayo, ¿sí? Abril, mayo principalmente son los estudios que se han realizado. Como pueden ver ahí, el primero de ellos fue publicado por la Universidad Nacional de Córdoba a partir de su Facultad de Psicología, y acá debo agradecer al doctor Gómez que solamente bastó enviarle un correo electrónico para que él me pueda enviar el informe al respecto de esta investigación y se lo quiero agradecer públicamente.
prácticamente casi sin conocerme, me pudo brindar la información que ellos tenían recabada hasta el momento. ¿Sí? Ese trabajo que realizaron ellos fue denominado Encuesta Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas en Cuarentena. La muestra de este trabajo de investigación estaba representada por 1.007 personas. Habían tomado a toda la población de Argentina, mascaba, ¿sí? La modalidad de la encuesta fue online y el periodo tomado en el que se tomó la encuesta fue abril y mayo, ¿sí? Con una característica particular, los encuestados deberían ser mayores de 18 años. El otro trabajo que tomé fue el que hizo la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires a través de su Observatorio de Drogas y Consumos Problemáticos. Ellos denominaron su trabajo de investigación como consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes durante la emergencia sanitaria por COVID-19. También se hizo con una modalidad online. Los encuestados deberían ser mayores de 18 años, ¿sí? Y el periodo en el que se tomó los datos fue del 5 al 7 de abril. La cantidad de personas encuestadas allí fueron 500, ¿sí? Y más en las filminas posteriores vamos a ir desarrollando cada uno de los datos significativos que tienen cada uno de estos estudios. El último fue realizado por el Instituto Gino Germani. Este estudio solamente tomó el consumo de alcohol en tiempos de cuarentena, ¿sí? Aquí se entrevistaron alrededor de 5.000 personas. La modalidad también fue online y con esa característica de haber entrevistado solamente a mayores de 18 años. ¿A quién se tomó acá como población o como lugar de residencia? A la provincia de Buenos Aires. Estos son los 3 estudios que yo voy a utilizar para ir desarrollando un poco estas incógnitas que se planteaban al principio, si es que había habido un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas durante la cuarentena. La siguiente, Pablo, por favor. Aquí vamos necesariamente a describir qué es una sustancia psicoactiva, para que lo podamos entender, ¿sí? Aquellos que no lo tienen todavía muy claro, ¿no? Es necesario que lo podamos definir, y lo podríamos definir como aquella sustancia psicoactiva, lo podemos definir como aquella sustancia capaz de generar un impacto en el funcionamiento normal del cerebro, que además posee una acción reforzadora positiva, que es susceptible de generar dependencia, tanto física como psíquica, y que a su vez ocasiona un deterioro psicoorgánico y social en la persona, ¿no? Eso es una sustancia psicoactiva, es una definición. Cuando pudimos recabar los datos aportados por la Facultad de Psicología, nos encontramos con que el consumo durante la cuarentena de las personas encuestadas fue el 41%, es decir, se consume con mayor frecuencia en cuarentena. El 41% de la población manifiesta tener un consumo alto, ¿sí? Con respecto en ese mismo sentido, ¿no? Con respecto a los encuestados, se afirma que consumen en mayor cantidad. El 33% de los encuestados manifiesta consumir en mayor cantidad. Y acá tenemos 2 polos de esa misma situación. La frecuencia, que tiene que ver con la cantidad de veces que se consume en la semana, y la cantidad que se consume, ¿sí? Eso es el dato significativo que ellos han rescatado de allí. También hay un 19% de los encuestados que afirma que ha violado de una u otra manera la cuarentena para proveerse de sustancias psicoactivas. Eso habla de la manera en que se vincula la persona con la sustancia y el compromiso que tiene con ese consumo. La siguiente, Pablo, por favor. Cuando preguntaron ellos al respecto si a las personas que habían consumido durante la cuarentena, respecto si habían tenido nuevos consumos, ¿sí? Si esa cuarentena los había llevado a tener nuevos consumos. El 9,4% de los encuestados manifiestan haber consumido alguna sustancia que nunca habían consumido, que no habían consumido antes de la cuarentena. Entre ellas está esta triada, y presten atención a esto porque esto se va a repetir en los estudios subsiguientes, lo que vamos a desarrollar más adelante, la triada de alcohol, tabaco o nicotina y ansiolíticos. ¿Sí? Como pueden ver ahí, el aumento tiene que ver con eso, con esas 3 sustancias. El 61% manifiesta haber consumido alcohol, cosa que antes de la cuarentena no hacía. Lo mismo pasa con la nicotina, con la marihuana y con los psicofármacos. La siguiente, Pablo, por favor.
Respecto al segundo estudio, ¿sí?, que lo realiza, como les dije hace un ratito, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, ellos consultaron a los encuestados, ¿sí?, qué tipo de sustancias consumían antes de la cuarentena. Es decir, hicieron un trabajo comparativo entre el pre-pandemia y lo que sucede en la pandemia. Y las preguntas fueron puntuales, ¿no? Es decir, si es que habían consumido algún tipo de sustancia psicoactiva antes de la pandemia, y el 75% manifiesta que sí. Solo un 24,1% manifestó que no consumía antes de la pandemia. Como ven en el gráfico, la distribución de los consumos se vuelve a repetir otra vez esta tríada: alcohol, tabaco, ansiolíticos como el mayor porcentaje de sustancias consumidas. Ahora, respecto a los que manifiestan haber consumido antes de la cuarentena, se les volvió a consultar si durante la misma habían aumentado el consumo, ¿sí? El 20% dijo que sí, o sea que ya ahí tenemos un primer dato. Hay un 20% de la población entrevistada que tuvo un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. La siguiente, Pablo. En cuanto a la ponderación del aumento, ¿sí?, se les pidió clasificarlo como leve, moderado y alto. El 54% considera que ese aumento en el consumo es leve, ¿sí? La siguiente, el 37,1% modifica que ese consumo es moderado, y solamente el 8,8% considera que ese aumento del consumo es alto, ¿sí? Eso no es un dato menor. Las sustancias que forman parte de ese aumento del consumo, otra vez lo mismo: el 39,9% del tabaco, el alcohol representa el 36,5% y los ansiolíticos un 10%. La siguiente, Pablo. Respecto al tercer estudio, como se los mencioné al principio, hay solamente ellos tomaron el alcohol, ¿no? No tomaron ningún otro tipo de sustancia psicoactiva, solamente el alcohol. La anterior, Pablo, me pasás la anterior, me parece que se pasó una. Bien. Pablo, la siguiente, por favor. Ahí está, bien. Los ansiolíticos, la siguiente. Respecto a los nuevos consumos, la siguiente. Una más. Bueno, le vuelvo a retomar acá. Respecto a los datos aportados por el Instituto Gino Germani, que lo trabajó junto con el CONICET, este estudio habla claramente que se triplicó la cantidad de personas que toman alcohol todos los días, ¿sí? Y eso habla de la frecuencia. Y también se registró un aumento en el consumo del alcohol que ronda el 45%. Respecto a los consumos del alcohol antes de la cuarentena, manifiestan que el grupo etario que va de los 35 a los 45 años ha triplicado su valor. Antes de la cuarentena consumían alrededor del 4,6% y pasaron en cuarentena a consumir el 18,1%. En cuanto a su frecuencia, el 20% de los encuestados manifiesta que comenzó a tomar en la cena, cosa que antes no hacía, evidentemente, y un 15% lo incorporó al hábito de la lectura, al escuchar música o al mirar la televisión. Hasta acá podríamos decir, en líneas generales, que ha habido un aumento, ¿sí?, en el consumo de las distintas sustancias que está presentando, y también un aumento en la cantidad y en la frecuencia. Eso es lo importante que hay que resaltar. La siguiente, Pablo. Vamos terminando con la encuesta, que me parece que un poco los datos son bastante particulares y tediosos de seguir, porque son muchos datos, pero más o menos todos los datos apuntan a lo mismo, ¿sí? Respecto a las modificaciones del patrón de consumo, es decir, por qué había consumido durante el aislamiento, la Facultad de Psicología responde de esta manera, ¿no? Dice: los motivos por los cuales las personas habían modificado su patrón de consumo, las respuestas no excluyentes entre sí seleccionadas fueron las siguientes: he consumido porque me he sentido ansioso, el 50,8%, porque necesitaba relajarme, porque me quería distraer, porque me sentía aburrido, porque me sentía deprimido, porque quería dejar de pensar, porque necesitaba dormir. Y si estuviéramos en un auditorio con ustedes presenciando estas ponencias, digamos, de todos nosotros, de nuestros colegas, digo, yo les preguntaría: ¿ustedes cómo se han sentido en esta cuarentena?
respecto a estos datos que acabamos de presentar. Y la otra pregunta que me surge es, ¿qué mecanismos compensatorios han recurrido para poder dormir, para poder manejar sus niveles de ansiedad, para poder relajarse? ¿Han utilizado una sustancia psicoactiva o utilizaron otro mecanismo compensatorio? Porque evidentemente estas encuestas tienen que ver con la población general, pero nosotros los enfermeros somos parte de esa población. Claramente, si yo pudiera preguntarle a cada uno de ustedes si han tenido problemas para dormir, seguramente que sí. Si se han sentido ansiosos, seguramente que sí. ¿Y a qué mecanismos han recurrido? Por eso es importante, los datos recabados por estas 3 encuestas me parece que traen una cantidad de información que es necesario ser procesada y evaluada, ¿no? Porque me parece que no se había hecho nunca y la pandemia trajo esta, ¿no? Esta particularidad que tiene que ver con el aprendizaje. Necesitamos aprender de esto. Esto no puede pasar desapercibido. Nos pasan, y le escuchaba a los colegas anteriormente, nosotros somos personas que somos atravesadas por las emociones. No estamos exentos a lo que le pasa a la ciudadanía en común. Nosotros somos atravesados por las emociones. ¿Qué mecanismo compensatorio utilizamos para poder gestionar nuestras emociones? Son inquietudes, son preguntas que van surgiendo a medida que esto va sucediendo. La siguiente, por favor. ¿Cómo tratamos nosotros los especialistas de entender el fenómeno de los consumos problemáticos? Y claramente si nosotros no pudiéramos guiar solamente o quisiéramos guiarnos solamente por las cuestiones neurobiológicas y nos quedaríamos cortos. Si lo quisiéramos llevar solamente por las cuestiones psicosociales también nos quedaríamos cortos. Es necesario poder analizarlo con esta estructura que tiene que ver con una cuestión multidimensional y con una cuestión integral. Es necesario observar a los consumos problemáticos a través de lo integral y a través de las múltiples dimensiones que suceden en este fenómeno de los consumos problemáticos. La sustancia, la persona y el ambiente, ¿sí? Cuando yo identifico los tipos de sustancias que vienen consumiendo en este tipo de encuestas que acabamos de analizar recién, que tienen que ver con el alcohol, con los ansiolíticos, y con la nicotina, tanto el alcohol como, y estamos acá en esta cuestión de la sustancia, tanto el alcohol como los ansiolíticos son drogas que son depresoras. ¿Qué es lo que generan en el ser humano, en la persona? Un relajo, y ayudan a disminuir los gradientes de ansiedad. Digo, cierra por todos lados desde ese lugar, ¿no? Y no estoy diciendo que esté bien eso, simplemente digo que se entiende que no están consumiendo cocaína. Lo que están necesitando es una sustancia que los relaje, ¿sí? Y que los ayude a dormir. Y estoy hablando de la población en general. Entonces, el tipo de sustancia, la dosis, el tiempo de consumo y la vía de consumo es importante identificar. Cuando yo me refiero al contexto, ¿sí? En un contexto muy particular. Es súper extraordinario lo que nos está pasando. Cuando yo analizo desde el punto de vista del contexto o del ambiente, necesariamente tengo que entender que esta es una situación súper extraordinaria, es una circunstancia súper extraordinaria. Cuando lo analizo desde el punto de vista de la sociedad y la tecnología de la información, podría decirles que en este momento la información es mucha, es excesiva. No toda información está certificada, por consiguiente, ¿qué genera en cada uno de nosotros? Como población general y como enfermeros. Necesito filtrar la información. Necesito filtrar toda la información que me llega. Es una gran herramienta. De hecho, esta plataforma que estamos utilizando en este momento tiene que ver con eso, con una gran herramienta para poder educar, para poder prevenir, para poder asistir. Ahora, ese es el lado positivo. También tiene un lado negativo el uso de la tecnología y la información. Porque nos invade, porque no nos permite conciliar el sueño, porque nos llena de ansiedad, porque nos llena de miedo. Sobre todo cuando somos incapaces de poder filtrarlo. Cuando yo no lo analizo esto desde el punto de vista de la persona y en este contexto de pandemia, me preguntaría, ¿esa persona pudo seguir trabajando en esta cuarentena? ¿Esta persona es un trabajador esencial? ¿Esta persona trabaja en forma autónoma? Con respecto a las expectativas de la persona que tenía en febrero o marzo de este año, ¿cuáles eran las expectativas que tenía? Quizás quería recibirse, quizás quería empezar a estudiar,
Quizás quería cambiar de trabajo. ¿Lo pudo hacer? No, no lo pudo hacer. Porque estas circunstancias extraordinarias lo están impidiendo. Impidieron que nosotros continuáramos con una vida normal. Esa cotidianidad desapareció. Y otra vez, ¿qué sentimientos aparecen ahí? La ira, el miedo, la frustración, la incertidumbre. Por eso es necesario analizar a los consumos problemáticos desde esta perspectiva, de una perspectiva que tiene que ver con lo neuro, bio, psicosocial. La siguiente, Pablo, por favor. Bien, cuando hablo específicamente de los usos que le dan las personas a las sustancias psicoactivas, tiene que ver con la manera de vincularse con la sustancia, con el compromiso que tienen con ese consumo. En línea general, lo que vimos hasta ahora tiene que ver con la experimentación y lo recreativo, ¿sí? Digo, está centrado la mayor parte de los consumos en esa situación. Lo hemos leído, lo hemos visto, hemos analizado los estudios. Es solamente una cuestión experimental y recreativa que tiene que ver con esto, ¿sí? Con esto de que no hay periodicidad ahí, digamos, no sucede regularmente ese consumo, es solamente esporádico. Estoy tratando de dormir, estoy tratando de relajarme, pero cuidado, cuidado, cuando pasamos a la instancia siguiente, cuando subimos un piso, estamos hablando de que hay un aumento en la frecuencia y un aumento en la cantidad del consumo. Y ahí podemos estar en el abuso de esa sustancia, que no es una cosa menor, porque allí aparece el deterioro clínico en la persona. Entonces, una cosa es el uso, que se le puede dar en forma recreativa, como esto que siempre decimos que los chicos andan buscando el giro anémico, es ponerse bienes, ponerse las pilas, como dicen. Bueno, una cosa es eso, y otra cosa es cuando estamos en la instancia del abuso, donde se puede llegar a utilizar una sustancia depresiva con una estimulante, y podemos aumentar la frecuencia y podemos aumentar la cantidad. Cuidado con eso, porque hay que estar atentos con esa situación. La siguiente, Pablo. Bien, ¿cómo entender los mecanismos por donde la persona recibe el estímulo? Bueno, evidentemente hay una parte que se llama cerebro emocional, que está el sistema límbico dentro de ese cerebro emocional y está el mecanismo de recompensa. Y acá voy a tomar un concepto del doctor Sterling, que es un profesor en neurociencia. Recientemente han publicado un libro denominado ¿Qué es la salud? Alostasis y evolución del diseño humano. Es un libro muy interesante, hace poquito lo ha publicado. Se los recomiendo para la lectura de estos días. Hay unos conceptos muy, muy interesantes respecto a la homeostasis, que es lo que nosotros conocemos como lo normal. Él manifiesta que nuestros antepasados, ¿sí? Han evolucionado aquello que llamamos corteza cerebral. ¿Sí? Ha ido evolucionando nuestra corteza cerebral. El ser humano, como lo conocemos, ha surgido hace más de 150.000 años y se ha valido de un circuito neuronal específico. ¿Para qué? Para evitar el peligro, para resguardar su seguridad, para buscar alimentos y nutrirse, para reproducirse con la finalidad de perpetuar la especie. ¿Sí? Disculpe, licenciado Mancilla, si puede ir... Como dice, hay un pequeño impulso de dopamina, ¿sí? Todas las veces que nosotros comemos algo rico, todas las veces que nos hidratamos, todas las veces que tenemos una actividad sexual, todas las veces que tenemos un logro, ¿sí? Disculpe, licenciado, si puede ir cerrando para que tengamos... No te escucho. Si puede ir, disculpe la interrupción, pero si podemos ir cerrando porque van a ser 1:30, para que quede el espacio para la última expositora. Hola. Sí, estamos en la hora 23. Eso, perfecto. Bien, no te escucho, yo no te escucho, yo sigo hasta terminar, me está quedando poquito. Esto es lo que dice el doctor Sterling, ¿sí? Que el mecanismo de recompensa se vale, ¿sí? De todos esos estímulos externos para poder sentir placer, ¿sí? Todas las veces que nosotros comemos algo que nos gusta, sentimos placer. Ese refuerzo positivo hace que uno vuelva otra vez a repetir el acto, ¿sí? Eso sucede en una situación normal. En la vida normal de las personas sucede eso. Ahora, cuando yo consumo una sustancia psicoactiva, utiliza las mismas autopistas del mecanismo de recompensa. Con un agravante, que todas las veces que yo consumo una sustancia psicoactiva, tiendo a repetir el acto. ¿Sí? Tiendo a repetir el acto. La siguiente, Pablo, por favor, y estoy terminando.
¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice el doctor en este libro? Que cuando el sistema de recompensa del ser humano evolucionó para recibir pequeñas fluctuaciones episódicas de dopamina. Pero nosotros, los seres humanos, los de esta era, lo de la era postmoderna, los sometemos a oleadas crónicas de dopamina, reduciendo la sensibilidad de sus receptores y obligando que la siguiente oleada sea aún mayor, la siguiente oleada de dopamina sea aún mayor que la anterior, para poder sentir la misma cantidad de placer. La siguiente, y nada, les dejo una frase de Humberto Maturana que habla un poco de la incertidumbre, ¿no? Que es un poco lo que este COVID-19 y esta pandemia nos quitó, ¿no? Se las dejo para que la lean, les agradezco la oportunidad de haberme permitido estar acá, en este lugar, es un honor para mí, así que desde luego les agradezco, y sobre todo a Alicia, que ella fue una gran oportunidad que me dio, digo, para poder participar, así que se los agradezco. Gracias, licenciado Magíster Mancilla. Y para concluir con esta tarde, tenemos el tema emociones y conducta de los profesionales de salud ante situaciones límites. Está a cargo de esta exposición la doctora Isabel Pérez Jáuregui, que es doctora en psicología, profesora e investigadora universitaria, docente del Instituto Universitario del Hospital Italiano, de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Perdón, Isabel, por los tiempos. Bien. Esta exposición está pensada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, invito primeramente, luego de agradecer al Ministerio de Salud de la Nación, a la Federación Argentina de Enfermería por esta invitación a estar aquí con ustedes, me gustaría que vieran la primera imagen. Pablo, por favor. Un paisaje en el que podemos ver un camino bordeado por árboles, con luces y sombras. Luces y sombras como existen en toda experiencia humana, y aquí nos vamos a referir a la experiencia que como profesionales de la salud tenemos en esta situación de pandemia. Siguiente. Voy a hacer una invitación entonces a que recorramos como si fuera el camino que estamos transitando en la actualidad, recorramos esta experiencia para ir identificando qué emociones y conductas aparecen, comprendiéndolas y afirmando lo más posible una adaptación creativa, saludable y de cuidado hacia nosotros y hacia los otros. Siguiente. Vamos a hablar aquí de 3 temas fundamentalmente. ¿Cuáles son las emociones y conductas habituales, esperables que tengamos? Por otra parte, del riesgo que quedemos fijados, detenidos en alguna de ellas, llegando a extremos en el sentir y actuar. Y por último, hablaremos del registro de los recursos saludables que todos nosotros poseemos. Siguiente. ¿Cuáles son estas emociones y conductas que pueden aparecer con diversa intensidad y que se van manifestando en el tiempo como un proceso que no ha finalizado aún?
Sigamos. La siguiente. En la primera etapa, ¿qué experimentamos? Shock, sorpresa, una parálisis inicial, pero inmediatamente el sentimiento de urgencia en tener una rápida y organizada recuperación en nuestras conductas para poder pautar y sistematizar las conductas adecuadas de servicio y de atención al paciente. Siguiente. En la segunda etapa nos suele aparecer miedo, una angustia de expectación sobre el futuro, conductas de huida y también planificaciones rigurosas tratando de controlar lo más posible los riesgos de la situación. Siguiente. En la tercera etapa, enojo, ira, frustración, irritabilidad, impulsividad, momentos de rechazo y momentos de aceptación de lo que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Cuarta etapa, abierta, un futuro posible post-pandemia que está siendo analizado y pensado. Va apareciendo tristeza, depresión, cansancio, agotamiento, desvitalización, apatía, sentimientos de vacío, desear, no desear, caída y o replanteo de los proyectos de vida. Hay conductas de refugio en el pasado, añorando situaciones vividas, y aparecen vivencias, sentimientos vinculados a un sinsentido existencial. ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Esto qué está indicando? Vamos a esta imagen de una pieza de cerámica donde podemos distinguir dibujos dorados. Prestemos atención a estos dibujos dorados dentro de esa estructura. Siguiente. Vamos a traer aquí a una vieja técnica japonesa llamada kintsugi, que consiste en buscar reparar una pieza de cerámica que se ha roto, uniendo con un material adhesivo que tiene hilos de oro o que está con polvo dorado, uniendo estos pedazos de tal manera que se crea una nueva obra que no niega la rotura, sino que trabaja cuidadosamente en ella, la realza, logrando una estructura que expresa belleza y valor. Sigamos. Las situaciones límites críticas producen heridas, fisuras, dolores y pérdidas. Es irremediable. Podemos encararlas no negándolas, ni tampoco buscando excluirlas, olvidarlas, tratar de negar que existen y han existido, sino justamente reconocerlas,
repararlas. Es más, aprendiendo de esas experiencias, rescatando sentidos que puedan afirmar nuestra persona y nuestra vocación. Siguiente. Y nos preguntamos, ¿cómo sería este proceso? Lo primero a decir es que no se trata de un proceso mecánico, impersonal, que nos puedan dar como una guía de pasos a seguir, que sirva para todos del mismo modo, sino por el contrario, debe ser un objeto singular de modo amoroso, cuidadoso, reflexivo y creativo. Sigamos. Algunas claves y propuestas. Yendo a este recorrido, si hemos podido ir identificando qué nos pasa frente a esta situación, qué emociones y conductas podemos registrar, qué fortalezas y debilidades hallamos, cuáles o cuál han sido nuestros sufrimientos y qué proyecto aparece como un motivo de vida actual, presente, que nos abre un camino. Preguntas para que respondamos internamente. Sigamos. Utilicemos figurativamente estos hilos de oro que hablábamos previamente para unir e integrar en nuestra persona las emociones y conductas que registramos, tanto como fortalezas como de debilidades. Ambas nos pertenecen y ninguna debe ser dejada de lado. ¿Y qué nos dicen y significan como experiencia de aprendizaje y de desarrollo personal? Siguiente, Pablo. Tenemos algunas bases de apoyo que ayudan en este proceso, que vamos a presentarlas aquí. Buscar unir, buscar integrar afectos, razón y conducta. Estas bases de apoyo fundamentalmente nos sirven en la medida en que no idealicemos. Son propuestas, son intenciones que podemos ir logrando, afirmando, del modo que cada uno puede. Otra base de apoyo, potenciar los vínculos, el compartir lo que nos pasa, buscar ayuda si es importante recibirla. Subrayo lo siguiente, no sufrir en silencio, aislándose, conducta muy frecuente que lleva a importantes consecuencias en la salud psicocorporal y espiritual de la persona. Moverse de una posición de victimización a una afirmativa, proactiva, buscando adaptarnos de modo creativo, flexible en la situación que estamos viviendo. Ser realistas, subrayo también esta cuestión. Ser realistas, reconocer nuestros límites y los de los demás. La ansiedad
lleva un abuso de nuestra parte y a veces también abuso de los demás sobre nosotros. Es importante la cuestión de los límites. Y por último, también muy subrayado, identificar y poner palabras a las emociones. Liberemos al cuerpo, a la mente y al espíritu de que funcionen como depósitos de nuestros dolores y sufrimientos. Esto trae, como decía previamente, importantes costos en nuestra salud y equilibrio personal. Sigamos. Estamos hablando de esperanzas, camino del cual se pueda ver un fin o una apertura, una luz. Estamos hablando de emociones de miedo, de angustia. Spinoza nos ha dicho, no hay esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanza. Es importante este mensaje en este momento. Es aceptar creativamente esto que atraviesa la vida de todos y buscar en esta situación cuáles son los recursos más sanos e integrativos del dolor, del sufrimiento y resignificarlos de alguna manera que nos permita nuestro desarrollo. Sigamos. Por último, esta llama, la llama que podemos identificar como la llama de nuestra vocación, como aquello que nos alienta a seguir detrás de valores, detrás de cuestiones que para nosotros son significativas, las bases de nuestras praxis profesionales, estas manos que sostienen esta llama. La llama que en situaciones críticas puede extinguirse. Es el trabajo de cada uno de nosotros, hecho con los otros, desde las redes socioafectivas, que lograríamos que esa llama pueda titilar, pueda ascender o descender, pero que de alguna manera la vocación, el deseo de servir, el deseo de cuidar, el deseo como profesionales de la asistencia, de sostener una identidad autovalorada y valorable para los demás, pueda mantenerse. Me invito a este trabajo, que es un trabajo cuidadoso, como hablamos anteriormente, pero puede ser pleno de significado y de sentido. Por último, quiero brindarles a ustedes un aplauso. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Antes de finalizar este encuentro con palabras de la directora María Gómez Marquicio y de la licenciada Alicia Domínguez de la FAE, queríamos recordarles nuevamente de completar el registro de asistencia a este encuentro de hoy
por medio del chat van a encontrar el enlace con el nombre SEUNITE, y por las dudas, por las consultas que han surgido en el chat también, este video, las distintas ponencias quedan permanentemente subidas al canal de YouTube. Así que para poder encontrar ahora el Zócalo, la dirección para que ustedes puedan suscribirse y poder ver este video y compartirlo con otros. Alicia, ¿querés decir una palabra? María. Sí, agradecerlos a todos, que realmente estuvieron brillantes en sus exposiciones, a ustedes por habernos dejado un ratito más de tiempo, y bueno, recordarles a la audiencia que los próximos encuentros en esta plataforma se van a realizar los días 29 del 7 y 12 del 8, con los ejes temáticos retos éticos legales de enfermería en tiempos de pandemia y unidad para liderar el futuro profesional. Y además que la Federación Argentina de Enfermería sigue realizando jornadas a través de Zoom los días sábados, 18, 25 de julio y 1 de agosto. Así que nuevamente gracias María por tu hospitalidad. Bueno, gracias por supuesto, Alicia, a todo este equipo, este gran equipo y a estos expertos, la doctora Silvina Malvares, al magíster Emilce Olivares, al licenciado Claudio Bellini, a la licenciada Betty Sandagorda, al magíster Nelson Enrique Mancilla y a la doctora Isabel Pérez Jauregui. Realmente les quiero agradecer profundamente la participación de todos ustedes. Palabras muy interesantes se han dicho en este encuentro, algunas solamente anoté porque me las llevo. El cuidado competente en el cuidar, en el programa Cuidar, el sufrimiento social como un gran desafío, la creatividad y la imagen de la luz, me parece que, bueno, son cosas muy interesantes para seguirlas pensando. Agradecer a todas las personas que están acompañándonos, a todos los enfermeros y las enfermeras del país, de Santa Fe, de Córdoba, Mendoza, de provincia de Buenos Aires, de Cava, de Entre Ríos, de La Pampa, de Jujuy, de Chubut, de Santa Cruz, de Catamarca. Nos acompañó gente del Chaco, de San Luis, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Misiones. Bueno, más no se puede pedir. Quisiera terminar solamente con un comentario, una anécdota. En el 2012 haciendo mi maestría en Sistema de Salud y Seguridad Social en la Universidad y Salud, tuve la oportunidad o la gran oportunidad de viajar a Washington para mi módulo internacional, ¿sí? Junto a un gran equipo multidisciplinar. Y fuimos a tomar clases a la Organización Panamericana de la Salud. Parte de la semana de estudio la hicimos en la Organización Panamericana de la Salud. Y ahí conocí a la doctora Silvina Malvares. Cuando ella nos compartió su trabajo en recursos humanos, mis compañeros me miraban porque me habían escuchado durante casi 2 años hablar de mi estudio de investigación que tenía que ver con las políticas de desarrollo de enfermería para la Argentina, y habían escuchado hablar yo acerca de la doctora Silvina Malvares por parte de los componentes de esa tesis. Así que cuando la vieron y me vieron a mí la cara de emoción de verla ahí, digo, la verdad que fue un momento muy emocionante para mí. Hicieron un círculo, mis compañeros, cuando la doctora terminó de hablar, hicieron un círculo para no dejarla ir. Y yo me pude acercar a vos, Silvina.
y te pregunté algo, solamente te pregunté una cosa. Te pregunté si era posible el cambio en enfermería en la Argentina, en profundidad. Y vos me miraste muy seria, con tus ojos serenos, y me dijiste, no. Y yo realmente me sentí, no podía entender, entonces obviamente te sonreíste y vino la siguiente pregunta, ¿por qué? No comprendo, y me dijiste, porque necesitamos voluntad política para que eso suceda. Entonces, bueno, eso me ha acompañado y me sigue acompañando ahora más que nunca, y a todo el equipo, a la licenciada Enrique, que me acompaña desde el minuto cero, a la licenciada Silvina Mambrín, que también me acompaña desde hace un tiempo, y como equipo que recién comienza en esta dirección de enfermería. Así que hoy puedo decir que la dirección de enfermería tiene un lugar, que tiene voluntad política para que así sea, y bueno, y que estamos en un momento de cambio. Así que nada, un beso gigante, un abrazo a todos, gracias a todos y a todas por estar ahí. Hasta luego.